Bueno, buenos días, ¿cómo están? Me dijeron que tenía que volver a continuar con ustedes, Marco Legal, así que, bueno, no quiero que se preocupen por Marco Legal. Al final decidieron que solamente va a haber un examen final, nada más. ¿Está? ¿Sí? Mejor, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? No, tranqui. Yo lo que no quiero que se preocupen es porque todo va a ser en base al material que tenemos. Entonces, ya tienen ustedes, creo que hasta la clase 4 ya le pasé a la mayoría, ¿verdad? Hasta la clase 3. Bueno, ayer también, sí. También quiero que cuando falta algún material que no esté en la plataforma, le digan a la gente del instituto, ¿sí? Porque el material, igual, aunque yo les pase, pueden descargarlo de la plataforma del instituto, ¿sí? Es el medio oficial para descargar los materiales. Si ellos no alzan, así mismo como le pasa a ustedes, ellos ya tienen todito. Entonces díganle al instituto que alce para que ustedes puedan acceder en cualquier momento, ¿sí? Porque de repente puede ser que yo no le esté contestando o se me pasa el mensaje de alguno y no le esté pasando el material enseguida. Entonces ahí pueden acceder más rápido. Sí, le pueden decir también eso a sus compañeros, ¿sí? Bueno, ¿eh? Creo que la próxima semana van a tocar algunos módulos de los centros cívicos otra vez y la siguiente semana nosotros culminamos marco legal. Sería tipo los primeros días de marzo. Más o menos. 5 o 6. 5 o 6. A ver, perdón. Viernes 8. Me pasaron el calendario. Viernes 8, examen. Viernes 8, examen. Misma metodología. Bueno, ¿en qué parte nos quedamos el marco legal? Terminamos eso nosotros, ¿verdad? Eh, no sé si está. No sé si Jonathan, no sé si puedes venir un ratito, por favor. El marco. No sé pilas. Para mí que dimos todo. Esto dimos, esto dimos, esto dimos. Ahí, ya dimos este. Este ya dimos. Y ahí termina. Sí, ya dimos todo. Ya dimos todo. Me mintieron. Vamos a arrancar un poquitito en el capítulo cuarto, funcionamiento interno. Y recuerden que nosotros estamos en la parte de partidos políticos, ¿sí? Ahora, lo único que les puedo decir es que nosotros estamos llegando a la mitad ya del curso, porque son 8 clases, ¿sí? Eh, estas 2 clases que nosotros tuvimos, estuvimos hablando un poquitito de lo que es el partido político. Y vamos a hacer un poquitito de refresh, o vamos a recordar un poquitito sobre el carácter de los partidos políticos. ¿Qué carácter tenía un partido político? ¿Cuál era el carácter del partido político? Yo les escucho. No, atiendan eso. ¿Cuál es el carácter del partido político? No es lo mismo que la finalidad.
¿Cuál es el carácter del partido político? Es una persona jurídica de carácter, muy bien. Ese es el carácter. ¿Y por qué era importante conocer eso? ¿Por qué era importante conocer que un partido político tiene un carácter público? Habíamos hablado y un compañero, no recuerdo el nombre, creo que fue Félix, eh, había dado un ejemplo y comparado que por qué a un club de fútbol tal cosa y a un partido de fútbol, a un partido político tal cosa. ¿Por qué no a una empresa tal cosa y a un partido político tal cosa? ¿No recuerdan ese ejemplo? Y habíamos distinguido las normas de aplicación para uno y otro. ¿Se acuerdan? Para uno rige qué cosa y para otro rige qué cosa. Así mismo. Pero ¿en qué sentido? Los principios y las normas de aplicación para un partido político no son discutibles, son de carácter obligatorio, porque se rigen bajo las leyes especiales que rigen en la materia. ¿Cuál fue nuestra primera clase? ¿De qué hablamos en nuestra primera clase? Los principios rectores en la materia. Y no son los mismos principios los que rigen en materia de derecho privado. Entonces, cuando dicen, ¿por qué en el estatuto dice, y por qué se rige por normativas y principios de carácter público? Entonces, las aplicaciones sobre lo que es el partido político siempre se van a regir sobre esa materia. Y hablamos nosotros un principio muy fundamental, era el principio de legalidad. ¿Se acuerdan? Y todavía no leyeron la sentencia que les recomendé que lean, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cuál es la sentencia que yo les dije que lean para entender un poquitito más a profundidad el principio de legalidad? ¿Eh? Los tres hicieron. El tribunal, el que habilita a la conservación, a la utilización del registro cívico permanente como padrón. Porque había una diferencia muy grande entre el registro cívico y el padrón, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? ¿En dónde están? Muy bien. ¿Y el registro? Muy bien. Muy bien. El registro cívico permanente es la conjunción de todos los paraguayos que estén dentro de él. Y el padrón son aquellas personas que están solamente habilitadas para poder ejercer el sufragio. Hoy vamos a hablar un poquitito y vamos a continuar un poco sobre los partidos políticos y vamos a hablar un poco justamente sobre el funcionamiento interno. El funcionamiento de los partidos políticos, al igual que su organización, deberá ajustarse siempre a los principios democráticos. Dígame dos. Dije, en todo momento dije, y se acuerdan la clase pasada, en 5 artículos repetía lo mismo. Las normativas para las elecciones de autoridades se harán en base a tal cosa, tal cosa, tal cosa, decía. Y les dije, 1000 veces repetí, por algo en todos los artículos se enfatiza estos principios, dije. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles eran esas normas, esos principios? Esa es ese es el voto. Todo eso son principios democráticos, que sea igual, imparcialidad, después libertad, que el sufragio se rija por las normativas o los principios del secreto, después falta uno, que no sea intransferible.
Bueno, todos los miembros afiliados al partido político tendrán libre acceso a la información sobre sus actividades. Asimismo, gozarán del derecho a ser electores y elegibles para los cargos partidarios siempre que reúnan los requisitos en el artículo 59. Los estatutos o reglamentos del partido garantizan adecuadamente el derecho del afiliado a realizar campañas electorales para obtener su postulación como candidato al partido político a cargo electivo. No podrán ser candidatos a cargos partidarios los que no están afiliados al partido, quienes soportan sanciones o incompatibilidades establecidas en los estatutos o reglamentos del partido político, quienes, según los estatutos, no pueden ser electos, los inhabilitados por sentencia judicial o por las leyes. ¿No les llama la atención el inciso A? Muy bien, así mismo. Nosotros, acuérdense que nosotros estamos hablando justamente de una pequeña, pero gran diferencia entre los electores a nivel nacional y interno de un partido. ¿Por qué digo esto? Porque acá nosotros vemos directamente que estamos hablando solamente del carácter que tiene una persona en cuanto a ese partido. ¿Y cuál es ese carácter? Su afiliación. La afiliación, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir estar afiliado? ¿Cuál es el concepto de la afiliación? Primero que nada tenemos que conocer el concepto de eso. Saquen su teléfono, busquen el concepto. Vamos a aprender eso hoy. Porque siempre usamos esa palabra, el afiliado, pero ¿cuál es el concepto de afiliación? ¿Cuál es el concepto de estar afiliado? ¿Qué es un afiliado? Vamos a escuchar el concepto. Vamos a escuchar el concepto. Saquen su teléfono, busquen, no solamente para usar para WhatsApp y así que aburría mi clase. Que pertenece a un miembro de una institución o un grupo. Así es evidente, ¿no? Afiliado, que está en las filas De un partido político. está no hablemos de partidos. El concepto de afiliación, nomás yo quiero saber, sin hacer referencia, el concepto preciso de afiliación, que pertenece a una fila ¿verdad? O a una agremiación, dice el concepto, ¿verdad? Leen otra vez, por favor, jefa. Incorporarse relacionado a afiliación, inscripción y membresía. Ahí, fantástico es aquel que se incorpora, y bueno, al decir es aquel que se incorpora, ¿qué es lo que tiene que haber fundamentalmente para que se pueda incorporar? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre, compañero? Alexis. Me parece que hoy le encontré así una lucita ahí entre todos. La voluntad. ¿Y por qué hablamos nosotros de la voluntad? ¿Por qué es preciso tener la voluntad? No, porque ahí se da uno de los elementos cruciales dentro del derecho, que es el consentimiento. ¿Por qué hubo un periodo cuando se habilitó la utilización? ¿Y por qué aclaro esto? Porque vamos a entrar a hablar de la concertación. ¿Por qué aclaro esto? Porque hubo un periodo de tiempo para aquel que no quería formar parte del padrón de la concertación, ¿qué es lo que podía hacer? Su exclusión. Claro, entonces la ley protegía todos los principios del derecho. Porque yo, a los efectos de participar, yo también me puedo negar de participar si no presté mi consentimiento por no estar agremiado a una asociación que yo no consentí. ¿Se entiende? Por eso es importante el concepto de afiliación, porque es justamente la incorporación voluntaria de una persona a una agremiación. Y cuando esa persona voluntariamente se asocia, se incorpora, ¿qué es lo que está prestando? Su acuerdo. ¿Pero su acuerdo en base a qué?
al estatuto y los reglamentos de esa agrupación. Eso es el meollo del asunto. Voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Porque hoy escuché desde las 5 de la mañana, estoy escuchando que hay un problema gigantesco con las agremiaciones. Y vine preparado como para responder cualquier tipo de pregunta que sucedan ahí. Bueno, capítulo 5, los libros y documentos de los partidos políticos. ¿Quién me ayuda? Por favor. Cinco libros de documentos de los partidos. Todo partido político distinto. Muy bien. Primero que nada, nosotros habíamos hablado, y no me acuerdo el nombre del señor que estaba sentado acá. Jorge, ¿verdad? Sí, Jorge. Jorge había dicho, ¿dónde es lo que nosotros nos guiamos para armar el estatuto? ¿Quién es lo que dice cómo podemos armar el estatuto? ¿Y dónde estaba establecido eso? ¿Dónde estaba establecido las guías o requisitos mínimos para el estatuto de un partido? ¿En qué código? ¿En qué código? Muy bien, en la ley que estamos estudiando. Acuérdense, ¿qué decía el artículo sobre la conformación de los partidos políticos? Serán requisitos, cuando menos los siguientes, decía. ¿Se acuerdan? El tema de sus símbolos, siglas, emblemas, el nombramiento de sus autoridades, su publicación, un estatuto que contengan tales puntos. ¿Se acuerdan que estudiamos eso en la clase pasada? Bueno, esa es la guía. Asimismo, los requisitos mínimos para poder llevar los libros y documentos de los partidos está establecido en el capítulo 15. Uno de ellos es registro de los afiliados y el preparador no autorizado en matriz informática. Segundo, actas de asambleas, congresos, convenciones, actas de sesiones o reuniones u órganos directivos, asistencia a asambleas, congresos, convenciones con la documentación que habilite a los partícipes, las resoluciones, inventarios, caja y personas físicas y jurídicas que realicen contribuciones o donaciones. Los partidos políticos deben asentar en su registro contable todo ingreso ordinario y extraordinario de fondos, bienes o especies, con indicación de la fecha en que se produce, del origen y el nombre del receptor del mismo, de modo a asentar en los egresos. ¿Por qué? Y ahí tenemos un edificio fantástico, tenemos gracias a esto, que se dedica netamente a eso. Y me imagino que van a tener una clase bastante larga sobre esos de financiamiento. Justamente sobre esto, ingresos, egresos, ¿qué es lo que estaba prohibido que un partido político reciba? ¿De quién? ¿Y después? ¿De quién? Está bien, de asociaciones extranjeras, pero también de qué. Dos cosas, ¿verdad? Muy bien, ojo y lado ajeno. Que puedan ingerir dentro de la política del Estado. No pueden. Los partidos políticos están, no es que están, ahí tengo que llevar nomás, o puede ser que lleve. No. ¿Qué dice la ley? Dice, deben obligatoriamente. O sea, ¿se le puede sancionar a un partido por eso? Sí. ¿Por qué? Porque la ley le exige estos requisitos mínimos que deben tener. Ahora, eso sí, ¿pueden tener otro tipo de control, otro tipo de documentación? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque los partidos son libres de establecer cuáles son las normativas o reglas que ellos crean más convenientes para poder regular las actividades que ellos tengan. Pero la ley exige como mínimo estos detalles. En las elecciones internas. Sí, por favor. En las elecciones internas. Los cambiando de cada movimiento interno de partidario deberán llevar a los ingresos que recibieron los datos que incluyeron durante las campañas electorales internas, incluyendo las elecciones de autoridad partidaria.
Ahí nomás. Cada candidato, cada movimiento interno partidario debe analizar una DIGC. Sí, ¿qué significa DIGC? Declaración de ingresos y gastos de campaña. Que eso es lo que ustedes como funcionarios van a ver muchísimo, van a ver eso ahora, porque esas son las siglas que se utilizan para hacer la rendición de cuentas aquí. DIGC. Bueno, ¿en qué? Ah, bueno, vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Lo que ustedes están diciendo es, lo que calculo que estás queriendo aclarar es la cantidad de aporte que una persona le puede dar a un movimiento, a una persona que no puede sobrepasar X monto. Eso es lo que creo que estás queriendo decir. Sí, tenés razón, hay un monto establecido. Lo vamos a ver cuando toquemos también más a profundidad la ley de financiamiento político que está ya por la clase 6 o 7 creo que está. Pero vamos a ver porque, cierto, los aportes que sobrepasan eso tienen una reglamentación especial otra vez. Bueno, cada candidato de cada movimiento interno partidario deberá realizar ante dicho movimiento una declaración dentro de los 5 días siguientes a la decisión de candidatura propuesta en la que consignen todos los activos y recursos a ser destinados a la campaña. El movimiento interno partidario trasladará la presente de todas las declaraciones de candidato a la Subsecretaría del Estado de Tributación dentro de los 5 días de recibido, a fin de obtener un identificador tributario que va a individualizar justamente al movimiento interno partidario los efectos del control de financiamiento de la campaña política. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando acá con esto? ¿Para qué sirve una identificación, un identificador tributario? ¿Verdad que es muy difícil cuando decimos identificador tributario? Decimos solo, ¿qué es el identificador tributario? Un número o una serie de números que identifica a una persona. ¿Cuál es tu identificador tributario? Tu cédula. Ese es tu identificador como persona. No, yo viernes lo estoy off, lo estoy. Yo quería que ustedes rindan más lo hoy, pero bueno, pasaron cosas. No, no, está bien, pero la clase del doctor Neri no me van a decir que no le gustó. Son estilos diferentes nomás. Y él es muy práctico, su clase. El mío es un poco más teórico y viernes, encima ya me miran con cara de quiero matar. No, exactamente. Ustedes ya estaban felices porque ya era el cuarto, el profesor no llega, hoy no vamos a tener clase, ¿verdad? La sinceridad conserva la mitad, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante el indicador tributario? Porque a través de eso nosotros vamos a poder hacer la trazabilidad de todo lo que esa persona reciba. Recuerden, y hablamos nosotros en la clase 2 o 3, hablamos de por qué era importante conocer esa trazabilidad. Justamente para poder controlar los fondos de campaña que iban en contra de normativas electorales, como por ejemplo que se reciban fondos del narcotráfico, del tráfico de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de eso. ¿Recuerdan, verdad? ¿O no? Junto con la declaración, cada candidato y su cónyuge con régimen matrimonial de comunidad ganancial bajo administración conjunta deberá realizar ante su movimiento interno una declaración de sus intereses económicos vinculados en la que consigne la identificación de. Y acá es muy simpático porque hubo una serie de juicios justamente de gente que entró en la arena política que estaba casado en este sentido, hizo su desvinculación de bienes. Y eso se hace a través de una separación de esto. No se hace un divorcio, que es totalmente diferente.
¿Por qué hicieron eso? Porque justamente cuando una persona está vinculada a los bienes, es como una asociación entre esas personas. Para que se entienda, doy este ejemplo. No es una asociación, pero sí es se hace una confusión de los bienes. Y entonces, cuando no hay una separación de bienes, los, los dos tienen que hacer la rendición como si fueran una persona. Entonces, por eso la ley prevé que el cónyuge también tiene que hacer esta rendición con el candidato. Ahora, ¿qué es lo que tiene que identificar? La sociedad de cualquier tipo donde sean accionistas, ambos los dos. Las sociedades de cualquier tipo que tengan inversiones de renta fija, las sociedades de las que cualquier modo o por cualquier procedimiento participen en cualquier título, las sociedades en las que cualquiera de las sociedades anteriormente descritas controlen por lo menos el 10% del capital. Esto a su vez, primero que nada, ¿ante quién hace su rendición de cuentas? El candidato. ¿Ante quién hacía? Tercer párrafo. ¿Qué dice? Ante su movimiento. Después, el primer párrafo que dice. Bueno, primero que nada, el candidato tiene que rendir cuentas a su movimiento. Ese movimiento tiene que trasladar a quién, a qué tribunal, a su autoridad partidaria. Y después esa autoridad partidaria, ¿a quién? ¿A quién? Si nosotros, ¿por qué aclaro a quién? Si nosotros decimos nomás a la justicia electoral, ¿a quién? ¿Al juzgado? ¿Al tribunal de la circunscripción? ¿Al Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Muy linda pregunta. ¿Por qué creen ustedes eso? Muy bien, compañera. Muy bien. El 273 de la Constitución Nacional que habla quién es el encargado de velar por el cumplimiento, juzgamiento, administración. Y dice al final, dice, la reglamentará en la ley, dice. Y al reglamentar en la ley, ¿quién es el encargado administrativamente de que se cumpla esto? ¿La justicia electoral o el tribunal? ¿Se entiende? Porque es esto otra vez, dice, deberá ser publicado en el portal de la página web, dice. ¿Y cómo se publica? ¿A través de quién se publica? ¿La justicia electoral? No. Lo publica la dirección a través de sus dos páginas. Una es la rendición y otra es la publicación de todas las dos documentaciones. El ONAFIT y el SINAFIT. Eso es, la dirección de financiamiento está encargado de eso. Entonces es algo administrativo. Y al ser algo administrativo, como dijo la compañera, el encargado es el tribunal. ¿Se entiende? Por eso, excelente pregunta. La documentación comprobativa del ingreso proveniente de las donaciones recibidas, ya sean de persona física o jurídica, será respaldada por recibos con membrete identificador tributario del movimiento respectivo detallado de los datos completos del aporte. No es que yo tengo que presentar un documento de recibo común. El recibo común tiene que ser membretado, porque yo tengo que hacer un seguimiento de eso. No es que me voy y compro en una librería nomás un recibo común y lleno y ya está. No, tiene que tener las rigurosidades documentales para que sea aceptado también eso.
Y eso se controla dentro de lo que es justamente toda la dirección de financiamiento y fiscalización. Los candidatos presentarán también a los movimientos internos partidarios y esto a los tribunales electorales partidarios un informe detallado de las contribuciones, donaciones recibidas para el financiamiento de sus campañas, con indicación de su origen y el monto. El análisis de ingresos presentados será realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en formato a ser reglamentado por el mismo. Los movimientos internos que no dieren cumplimiento a esta obligación serán pasibles de una multa equivalente a ¿cuánto? A 300 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas, que va a ser aplicado por el órgano partidario disciplinario con observancia de la garantía del debido proceso. Las multas cobradas integrarán el recurso de los partidos políticos. Y acá me urge esto, el órgano que tiene que sancionar, el órgano que le tiene que cobrar otra vez a su propio correligionario. Ese es la... Y no sé si decir de esa manera, pero hay una pequeña... Se puede herir susceptibilidades si digo lo que pienso, ¿verdad? Pero yo creo que en esta parte uno puede ser juez y parte. Entonces ahí medio que vos no me rendiste a tiempo y como yo otra vez te iba a aplicar la multa si vos sos mi amigo y somos parte del mismo gremio y vos lo sos el candidato que ganaste, o sea, no entiendo, me explico. Pero está la posibilidad. Si no presentó a tiempo, la ley dice, mira, acá está esto. Si perdiste, capaz y sea un poquitito más duro contigo y te aplica la multa. Porque esa multa pasa a ser parte de qué? El patrimonio del partido. Los tribunales electorales partidarios remitirán al Tribunal Superior de Justicia Electoral y dentro de los 40 días posteriores a los comicios respectivos, una declaración de la campaña interna por cada candidato y movimiento a fines de la publicación en el portal web del Tribunal Superior de Justicia Electoral, quien deberá publicarlo a los 10 días hábiles de haber recibido. Los documentos respaldatorios se remitirán con entrega posterior a los comicios respectivos. Está prohibido apoyar con recursos y bienes del partido político a cualquier movimiento en las elecciones internas. Ahora, ustedes tienen que ver el trabajo gigantesco que hace la Dirección de Financiamiento Político en estos días. Es muy poco tiempo, el recurso humano o el talento humano que está ahí es espectacular para poder levantar eso, porque ¿cuántas agrupaciones políticas participan? Hay partidos bastante ordenados, que una persona trae de todos, pero, pero es así mismo, es uno a uno, de todas las candidaturas, de todas las personas, de todos sus cónyuges, de toda la documentación que pide la ley. O sea, tienen que ver, hagan el seguimiento cuando haya una elección o vayan a ver todo lo que se hizo anteriormente en estos comicios. Está en el portal. Vean, entren en el ONAFIT, entren en el SINAFIT, vean eso, que es un trabajo sumamente técnico. A mí ni si me pagan una fortuna no me metería en eso, porque es controlar 180.000 millones de documentos. ¿Cómo? Sí, ustedes tienen que ver el trabajo que hacen los compañeros. Y encima, cada día se especializan más porque hay cada vez más reglas y controles a nivel tributario. Y si se presentaba solamente por una lista, todo completo, iba a ser fantástico, ¿verdad? Pero en este sentido, es de cada lista, cada persona, otra vez su cónyuge, y de eso otra vez todos los movimientos, todos los partidos. Es un trabajo bastante grande, ¿verdad? Bueno, ahora eso es en cuanto a la interna. Vamos a hablar un poquitito nosotros de las elecciones generales y municipales. Compañero, una declaración.
Ok, primero que nada, uno, ¿qué es lo que tienen que hacer antes todos los partidos, movimientos, alianzas y concertación electoral? Tienen que declarar sus ingresos y gastos de campañas que van a tener. ¿Cuántos días tienen? Esos días, ¿a partir de cuándo se cuentan? De la oficialización de las candidaturas que se presentan. O sea, una vez que yo presente mi candidatura, tengo 5 días. Muy bien. Esa es la diferencia. Yo presento mi candidatura, se oficializa y ahí una vez oficializado yo estoy en carrera. Porque puede ser que se rechace tu candidatura por los documentos que habíamos visto antes. Que esté inhabilitado, que sea incompatible, etcétera, etcétera, etcétera. Millones de cosas que nosotros habíamos visto. Bueno, pero en ese sentido, ahí una vez que se oficializa, ahí yo ya soy responsable que tengo. ¿Cuántos días? 5 días para presentar la declaración de ingresos y gastos que voy a usar en mi campaña. Ahora, el partido, movimiento, alianza, concertación electoral tiene que trasladar todas las declaraciones de ingresos y gastos de campaña de sus candidatos para presentarla ante la Subsecretaría del Estado de Tributación a fin de que obtenga también, ¿qué cosa? Exactamente, un identificador tributario que va a individualizar a quién ya en este momento, al partido político, movimiento, alianza o concertación para el control del financiamiento de la campaña política. Ahí cambia ya la diferencia, ¿verdad? Ahí hay mucha diferencia. ¿Ante quién era el identificador tributario anterior? ¿Ante quién era el identificador tributario? ¿Ante quién era? ¿Ante quién era? Mucha es la diferencia, ¿verdad? Eso es dentro de una interna. Pasado la interna, nosotros tenemos que buscar ese identificador, pero ese identificador ya va a ser a favor de quién. Para la agrupación política que va a participar. Claro, porque eso ya va a pasar ahora a la agremiación política. Es el partido ya, o el movimiento, la alianza o la concertación la que ya va a hacer ahora la rendición de cuentas. Ahora, este identificador deberá ser utilizado para el registro y la documentación de todos los ingresos y gastos de campaña de cada partido, de cada movimiento político, alianza o concertación que va a efectuar con relación a la campaña, debiendo llevar el efecto de registro contable simplificado sobre el cual se efectuará una revisión mencionada en el párrafo anterior conforme a la reglamentación de efectos que el tribunal va a dar. O sea, el tribunal da una reglamentación para que ellos hagan su rendición de cuentas. Y sobre eso, ¿quién es lo que rinde ahora? Ya no es el movimiento, el partido, la alianza o la concertación. O sea, cualquiera de las agrupaciones políticas que estén participando dentro de esa elección general o municipal. Cada candidato presentará a su partido, movimiento político, alianza o concertación nacional su declaración. Cada candidato presenta a quién. Ahora, a su partido. El análisis del informe presentado va a ser realizado por quién? Por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en formato a ser reglamentado por el mismo. El partido, movimiento, alianza o concertación tiene que remitir al tribunal dentro de 60 días posteriores a los comicios una declaración de la campaña por cada candidato a los fines de su publicación en el portal. ¿Quién deberá publicarlo? A los 10 días hábiles. Los comprobantes y toda otra documentación relativa a los registros contables deberán ser conservados por la autoridad partidaria por
5 años. Bueno, ahí está la diferencia. Primero hablamos nosotros en la interna y vamos a hacer un mapeo rápido. Cada candidato a su movimiento. Después, este movimiento ante a su autoridad que está llevando la elección. Y esta autoridad al tribunal. Ahora es diferente. Cada candidato a su partido y el partido a el Tribunal Superior. Esa documentación que ellos presentan, ¿por cuánto tiempo debe ser guardada? Por 5 años. A ver. Bueno, disposiciones comunes, compañera. Muy bien. Una unidad especializada de fiscalización presidida por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a realizar todos los controles que sean auténticos, veraces, que tengan la completitud que requiere el documento, las correspondencias en ingresos y gastos presentados delante de cuya inexactitud o falsedad manifiesta debidamente comprobada a través de un debido proceso ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, tendrá justamente la facultad de excluir aquellas documentaciones que no reúnan los requisitos establecidos por las disposiciones legales, y estos datos deben ser cruzados con la Secretaría de Estado de Tributación. Acá ocurre algo justamente muy lindo para la justicia electoral. Nosotros somos un órgano de supervisión y ahora. Acá se crea una capacidad especial de la justicia electoral. La justicia tiene la potestad de supervisar un proceso y convertirse en un órgano de control. Y es un órgano extrapoder, porque la justicia electoral no está dentro del margen del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a ver qué pasa si no cumple con estos requisitos. Anteriormente, si no cumplía en la interna, ¿qué pasaba? Una multa. Ahora vamos a ver. Bueno, pero ¿por qué hablamos nosotros en este sentido? Porque justamente acá estamos viendo que no es solamente que la justicia electoral hace esto. Es un trabajo en conjunto con quién, con varias instituciones o órganos que comprenden dentro del Estado. Ejemplo, la Secretaría de Estado de Tributación. ¿Y por qué con ellos? Porque ahí tenemos que ver si toda la reglamentación documental o todo el reglamento que ellos tienen, porque ellos tienen otra vez a su vez aplicaciones de normas y principios para que valga su documentación. Ellos sacan sus reglamentos internos en base a la ley de tributación. Entonces ahí aplicamos nosotros parte de esos reglamentos que nuestros funcionarios de la Dirección de Financiamiento y Fiscalización se especializan para ver si esas documentaciones pueden o no pueden ser incluidas o excluidas. La estructura administrativa descentralizada de los partidos políticos llevarán registros contables locales o regionales. Los libros y registros respectivos serán rubricados y registrados por el Tribunal Electoral de la circunscripción competente. Cada partido, movimiento político, alianza o concertación debe remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral el balance, cuadro demostrativo de ingresos y egresos, así como un registro contable detallado de las contribuciones o donaciones recibidas para el financiamiento de estos con indicación, primero, de su origen conforme a los formatos que serán reglamentados, que están reglamentados dentro de cada elección por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, quien deberá publicarlos en su portal web a los 10 días de haberlo recibido. O sea, esto también es una obligación para el tribunal. No es solamente una obligación para el que presenta. ¿Por qué eso? Nosotros tenemos la ley de acceso a la información pública. Y recuerden, ¿qué cosa? Que el partido político se rige
por disposiciones de carácter público. Y si yo ciudadano veo que no hay una rendición de cuentas debidas, puedo recurrir, puedo solicitar, puedo mirar, puedo revisar. ¿Se entiende? Ahí pasa eso. Ahora, en caso de los que los partidos políticos, alianzas o consideraciones electorales, además de lo señalado en el párrafo anterior, deberá presentar al Tribunal de Justicia Electoral un informe pormenorizado correspondiendo a la documentación respaldatoria acerca del cumplimiento que ha dado a lo puesto en el artículo 70 del Código dentro de los 90 días finalizado el ejercicio anual. Si del posterior análisis de estos reportes surgiera la necesidad de solicitar alguna u otra documentación que permita proseguir los procesos de verificación, ¿qué es lo que ocurre? El Tribunal Superior de Justicia Electoral puede requerirle al partido, movimiento, alianza o concertación cualquier otro tipo de documentación para que se proceda al análisis que corresponde. Ejemplo, yo te mando un informe que dice que, no sé, gastamos 1.200 millones en combustible y no me mandaste la factura. Entonces el tribunal tiene o no tiene la potestad de solicitar eso. Claro que tiene. La Subsecretaría del Estado de Tributación de Prevención del Lavado de Dineros o Bienes también ayudará a las actividades de fiscalización realizadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral en el ámbito de aplicación de la presente ley, sin perjuicio de las facultades propias del Ministerio Público. ¿Por qué dice eso la ley? Justamente para eso se le da tanta publicidad. Acuérdense que nosotros hablamos justamente del registro de las personas dentro del registro cívico permanente. Y el formulario de inscripción tenía un carácter. ¿Cuál era el carácter de ese formulario? Era un documento de carácter público. Todos estos documentos se rigen bajo los mismos principios. Y ahí el órgano que debe controlar, fiscalizar y puede ejecutar la acción penal no pierde sus facultades, porque puede haber producción mediata o inmediata de documentos de contenido falso o de documentación falsa que puede ser de oficio activado por el Ministerio Público con toda la facultad. Sin embargo, arriba hay un carácter técnico para controlar esa documentación y se debe tener en cuenta en ese sentido. Entonces, no solamente el tribunal actúa solo, actúa siendo coadyuvado por otras instituciones del Estado que rigen en la materia. Bueno, ¿cómo estamos de hora? Fantástico. Título tercero, Patrimonio de los partidos y movimientos políticos. Capítulo primero, Bienes y recursos. Les prometo que esta es la clase que no es tan práctica, porque es más bien cita, explica cuáles son los requisitos mínimos, cómo se constituyen los partidos. Pero después, en la siguiente clase, ya vamos a dar un poco más de practicidad en la aplicación de los artículos, ¿sí? Y ya voy a hacer algunas preguntas también, porque es en el día a día del trabajo de los compañeros de la justicia electoral. El patrimonio del partido o movimiento político se integra con los bienes que actualmente poseen, las contribuciones de sus miembros, los aportes, subsidios que se le asigne, que asigne el Estado u otros recursos que prevean sus estatutos o actas constitutivas repetidamente, siempre y cuando esto debemos aclarar que sean de origen lícito. Porque en el estatuto también, acuérdense, por más que ellos puedan convenir lo mínimo que exige la ley, hay cuestiones que ellos no pueden aceptar de conformidad a la ley, ¿sí? Ahora, los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, los movimientos internos de estos, no pueden aceptar o recibir directa o indirectamente en forma monetaria o no monetaria, ¿qué cosa?
Te toca. Todo sigue en el país y el destino de su constitución o donación sea cubrir otras actividades de formación, capacitación e investigación del partido. O sea, existe otra una excepción ahí. Siempre y cuando no sea para qué. Siempre y cuando sea para qué pueden recibir ellos. Vamos a leer otra vez. Contribuciones o donaciones de entidades extranjeras como gobiernos, fundaciones, partidos, movimientos políticos, instituciones y personas físicas o jurídicas. Salvo, ahí está la excepción, que tratándose de personas físicas o jurídicas, las mismas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Fijar residencia en dónde o domicilio en dónde, en el país. ¿Por qué hace esa excepción? ¿A quién se le ocurre? Si yo fijo domicilio dentro del país, ¿qué es lo que estoy haciendo? Muy bien. Parece algo, una pregunta tan complicada, pero tiene una respuesta tan sencilla. Si vos te vas caminando acá en la calle y alguien te asalta, ¿bajo qué ley se le va a juzgar a la persona que te asaltó? Si vos cometés un hecho y estás en Argentina o estás en Uruguay o estás en, no sé, Sudáfrica, ¿yo te puedo perseguir? ¿Yo, Paraguay, te puedo perseguir? No, porque donde vos estás son otras normativas, son otras leyes. Bueno, salvo algunos casos que haya reciprocidad entre los estados, aclaro que hay una excepción, pero en ese sentido yo no puedo hacer esa persecución para poder compensar justamente ese hecho que está ocurriendo. Por eso hace esa salvedad esta ley. Ahora, contribuciones o donaciones de entidades autárquicas o descentralizadas nacionales, departamentales, municipales, de empresas del Estado, empresas concesionarias del Estado o las que exploten juegos de azar. No pueden recibir de estos. Contribuciones o donaciones de personas que se encuentren en condición de subordinación administrativa o relación de dependencia, cuando aquellas realicen a través de organismos oficiales o por deducciones del salario en las planillas de sueldo. ¿Cuánto era el aporte? ¿O existe un aporte partidario? Habíamos visto. ¿Cuánto era? Que no puede ser mayor a, decía, mayor a 5%. Ahora, ¿qué es lo que se hace con esto? ¿Qué es lo que se hace con eso? Vos te vas y te afilias a un X partido. El partido dice en su reglamento interno que aquella persona que ocupe un cargo dentro del Estado se le descontará un 5% de acuerdo al ingreso total que tenga. Y entra un aporte. Voy a poner algo así clarito. Sería como una cuota social que debe pagar de acuerdo a un reglamento que tiene. Anteriormente existía esto. Existía eso. Una persona ingresaba a su trabajo, llegaba a fin de mes, PRIM, se le quitaba un porcentaje y se iba al partido. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? En algunos casos no. En algunos casos no. En algunos casos sí era voluntario. En algunos casos sí era voluntario. Pero ¿qué es lo que ocurría? Se violaban otros principios laborales. Había una antinomia con otras normativas de principios laborales.
Porque una reglamentación para quitarle el dinero a un trabajador no puede ser obligatoria si él no consiente. Entonces la ley, muy sabia, no puede exigirle a una persona que dé su dinero o maneje su dinero como una institución quiere, por la libertad económica que tenemos. Yo decido dónde y cuándo utilizar mi dinero, de la manera que más crea que corresponde. Y ahí choca con todos los principios del derecho laboral en un sentido, y también con algunos principios constitucionales. Por eso nuestra ley especial protege en ese sentido. Sin embargo, volvemos a decir y recalcamos, si uno se quiere candidatar, algunos, algunas agremiaciones políticas exigen el pago de ese aporte. Y al momento de candidatarse, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tienen que hacer las personas? Pagar ese aporte. Y si no pagan, ¿pueden ser candidatos? No. ¿Pueden reclamar eso? No. O sea, pueden reclamar, pero no le van a dar curso, porque está dentro de su estatuto. Y en ese estatuto, la afiliación es la que prima, porque ahí sí fue una integración voluntaria y aceptación de las reglas de juego de a ese partido o a esa agrupación política. ¿Se entiende? Contribuciones o donaciones de asociaciones o gremiales, contribuciones o donaciones anónimas, contribuciones o donaciones individuales superiores equivalentes a 10.000 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas para cada ejercicio anual, ya sea de persona física o jurídica. Contribuciones o donaciones de personas condenadas por la comisión de hechos punibles calificados como crímenes por la legislación penal vigente, especialmente los relacionados al tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas establecidas en la ley especial, las leyes que la modifican, a la trata de personas, al terrorismo establecido, al contrabando, al tráfico de armas, etc. Aquí está establecido perfectamente lo que habías preguntado, Héctor. ¿Hasta cuánto puede recibir? Ahí está establecido. Y en todos los casos, los aportes de dinero en efectivo que fueran superior ¿a cuánto? A 10 salarios mínimos deberán materializarse exclusivamente ¿a través de qué? Nominativos o transferencias formales. Siempre salvaguardando la trazabilidad del dinero. Justamente por eso uno de los incisos habla de que no pueden ser contribuciones o donaciones anónimas, que anteriormente sí había. Eh, Recibí el aporte de, y no decía el nombre de nadie porque era anónimo. Hoy en día no se puede, y justamente no se puede porque en el inciso G no sabemos si viene o no viene de la comisión de esos hechos punibles. Acá no solamente se persigue que no ingrese dinero a la política de esa manera, sino que cada vez se prohíbe más que se pueda utilizar las instituciones para poder blanquear el dinero y que ingrese de manera lícita al mercado sobre esas actividades que están restringidas por ley. No solamente dentro de del financiamiento político se controla, sino que en otras áreas se les cierran las puertas al dinero proveniente de estos hechos ilícitos. Pero con mayor régimen tenemos que cuidar dentro de la arena política o del régimen democrático, porque es una cuestión muy especial. A ver, todos los fondos de los partidos, movimientos políticos se van a depositar en el banco o entidades financieras del país y se administrarán y extraerán conforme a las previsiones y por las personas autorizadas por los estatutos o actas constitutivas. Idéntico procedimiento se va a observar en el supuesto de que los partidos o movimientos políticos establezcan
centros, fundaciones u otros organismos autónomos, aunque vinculados al partido o movimiento político en cuestión. Los partidos políticos tendrán derecho, además del subsidio electoral, a los aportes anuales que el Estado asigne de conformidad a este código, el cual deberán ser destinados a actividades. Esos aportes, otra vez, se tienen que usar para esto. ¿Para qué? Ok. Uno de los requisitos mínimos para poder armar su estatuto era justamente esto, que ellos estén asentados, sus propósitos, sus principios, esté asentado dentro de su estatuto. El aporte debe ir dirigido justamente, primer punto, ¿a qué? A la formación de los ciudadanos. Y no, no dice ahí de los afiliados. Esa es la diferencia. No dice ahí de los afiliados, no dice a los ciudadanos, dice. Después, bueno, ahí sí ya habla de quién. Y de, ¿se entiende? Por eso nosotros tenemos que saber muy bien el concepto que vamos a estudiar, porque en algunos casos menciona a cualquier ciudadano, en otro caso a un simpatizante y en otro caso dice a los afiliados, porque no es lo mismo. Si yo te digo que tu aporte solamente puedo usar para tus afiliados, ¿cómo me comprobás que usaste para eso? Que esas personas o ese listado de personas estén dentro de tu registro de afiliados, con el número, su formulario, su firma que está sentada en el documento donde él manifestó voluntariamente agremiarse a esa agrupación política. Eso es un afiliado. Ahora, investigación de realizar de la realidad nacional, no siendo considerada como tal la encuesta de intención y voto, eso no. Ellos pueden hacer cualquier tipo de investigación de la realidad nacional, pueden ser, por ejemplo, un relevamiento de dónde hay más carencia, más pobreza, si falta educación, para poder llevar capacitaciones, ellos pueden hacer o gastar en eso, cosa que se hace luego en los partidos políticos, eh, que yo conozca, ¿verdad? Después, el funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y administrativas, no siendo consideradas como tal los gastos para solventar actividades y publicidad electoral. Eso no entra, pero sí, por ejemplo, necesito personal para que me lleve la contabilidad, personas que me administren un edificio, etcétera, 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 que ustedes puedan imaginarse, ¿verdad? Funcionamiento, perdón, para el financiamiento de las actividades descritas en el inciso A y B y C, deberán destinar no menos del 30% de lo que reciban en concepto de aporte estatal. O sea, para el A, el B y el C, no puede ser menos a cuánto. Al 30% de lo que ellos reciban en concepto de aporte. Aporte estatal estamos hablando. Aporte estatal. Aportes y franquicias. El presupuesto general. ¿Qué le parece si llegamos hasta aquí? ¿Sí? Porque nos quedan 5 diapositivas. No, nos quedan. Entonces llegamos hasta aquí. Siempre no hay media hora antes. Liberados. Continuamos la próxima clase. Recuerden, por favor, eh, creo que les voy a decir las fechas, exactamente les voy a decir las fechas que me pasaron para que tengan en cuenta. Dame que un ratito. Bueno, vamos a tener clase otra vez miércoles 6 de marzo, de mañana y tarde otra vez, jueves 7 y viernes 8 el examen.
¿Está? Para que queden. Nos quedan entonces dos clases más y el examen. ¿Sí? Todos los materiales, una aclaración, todos los materiales de la clase más las preguntas que se hacen en clase son parte del examen. ¿Estamos? Para que no haya la duda. Si alguien preguntó cuánto es el porcentaje que recibe en concepto de aporte estatal tal o cual partido, puede llegar a salir en el examen. ¿Está? Bueno, no, pero... Chicos, no, ahora te paso. Gracias, pues. Bueno, tírame la un mensajito. Dale, dale. Chao, chao. Ahí te pasó. Ah, no.